¿Qué es la fe? De eso se va a tratar esta unidad que vamos a empezar. La unidad aborda el tema de la negación y la afirmación de la fe. ¿Sí? No vamos después vamos a ir mejorando o ampliando algunas cuestiones, pero lo que quiero que veamos es esto. Bien, ¿qué es la fe? Si nos preguntamos qué es la fe, le podemos hacer la pregunta al diccionario, a la Sagrada Escritura, al catecismo. Cada cual va a hacer un aporte diferente. El diccionario va a decir que es una creencia o esperanza personal, ¿no es cierto?, que radica en la existencia de un ser superior. Ahora, que puede ser el Dios cristiano o puede ser otro, ¿sí? Solo que tiene que ser o tiene en cierta forma la fe un perfil religioso. Si le preguntamos a la Sagrada Escritura sobre la fe, hay muchos ejemplos que podemos utilizar. Yo creo que el más conveniente es el que aparece en la carta a los hebreos. ¿Saben utilizar la Biblia, me imagino? Más o menos. Bueno, en el libro de los hebreos, que pertenece a ¿qué testamento? ¿Al antiguo o al nuevo? Al antiguo. A ver, otro. La carta de los hebreos pertenece al Nuevo Testamento, ¿sí? Vamos a tener que repasar un poquito de la Biblia. Pero les comparto, por ejemplo, en el libro de los Hechos, ¿sí? El capítulo 11, en su versículo 1 dice: la fe es garantía de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. Para ello fueron alabados nuestros maestros. Y después, si vamos al versículo 6, dice: ahora bien, sin fe es imposible agradarle a Dios, pues el que se acerca a Dios ha de creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Bien. Entonces, la fe en ese sentido tiene una similitud con la definición del diccionario, ¿no? La que da la Sagrada Escritura con la que da el diccionario tiene una similitud en cuanto que hablan de la fe en algo, ¿cómo decirlo? En algo que es superior, ¿sí? Que en este caso tiene que agradar a Dios. Agradar. Por último, ¿sí? ¿Qué pasa con el catecismo? El catecismo dice: la fe es un acto personal. ¿Sí? Fíjense que coincide con la definición del diccionario. Creencia y esperanza personal. Es una respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela. ¿Sí? O sea que es una acción que el hombre realiza en respuesta de un estímulo. ¿Sí? Bien. Ahora, estas tres definiciones, ¿qué tienen en común? Lolo, ¿qué opinas? Voy a escucharlo porque yo tengo una clase. Lolo. ¿No nos estás escuchando? Bueno, a ver. Tomás Suárez, ¿qué tienen en común estas definiciones? La verdad no se me ocurre, profe. No se te ocurre. A ver, ¿a quién se le ocurre? ¿Qué tienen en común estas tres definiciones? ¿A nadie? ¿Todo has dicho algo personal? Es algo personal, muy bien. ¿Y qué esa persona qué es lo que tiene que hacer? ¿Esa persona es obligada? No. No. Es No, decir, lo eliges, una elección a voluntad. es una elección, por lo tanto entra dentro del rango de un acto, ¿sí? Lo que tienen en común estas definiciones es que son un acto, ¿sí? Un acto de la voluntad, un acto del hombre. Bueno. El acto de creer, ¿lo están visualizando? Sí. Sí.
¿Se ve en Colorado el acto de creer, lo cual implica? Sí. Sí, sí. Bien. A ver, el acto de creer, ¿qué implica? ¿Qué es lo que tienen en común esas definiciones? Que todas las personas, en todas las definiciones, se plantea un crecimiento. Bien. ¿Qué es lo que se considera, o sea, qué es lo que, qué implica creer? Bueno, creer es considerar una cosa como verdadera o pensar que existe sin tener pruebas de su certeza o un conocimiento directo de la misma. Señores, ¿es irracional creer? No. No. Si yo les digo que creo en algo o en alguien, ¿a alguno le llama la atención? No Hay que porque... razonar para creer en algo. ¿Cómo? Por más que uno no esté de acuerdo con lo que crea otro, tenés que razonar para poder creer en lo que crees. Bien, ahora, que alguien crea, ¿es un acto irracional? No. Para mí, profe, también depende de qué, en qué crees. También depende en qué te basaste Pa- para creer. Para mí sí, porque en realidad estás creyendo algo que es sin pruebas y, o sea, depende de tu fe, para mí. Lo que pasa es que está renormalizado creer. Por ejemplo, si yo digo ahora que veo gente muerta, nadie me creería. Yo, tipo, no tengo la certeza de que veo a la gente muerta. Pero como está tan normalizada la religión, Por medio de la razón podés creer o no creer. Onda, vos razonás si es posible o no creer en eso. Sí. Bien. A ver. Fíjate que estoy tratando de admitir. Ahí está. Bueno, a ver. Creer es un acto humano, ¿sí? Es un acto libre y es un acto perfectamente racional. De hecho, es un acto normal, ¿sí? Uno se la pasa creyendo, ¿sí? Uno cree en lo que le dice el médico cuando va al médico, uno cree que mamá nos dice que es la hora que es cuando nos tenemos que levantar, ¿no es cierto? Y de hecho uno cree en una serie de cosas que no tenemos la certeza, la prueba empírica, la demostración, ¿no es cierto? De que existe, aunque la razón nos permita creer que es posible. Es decir, ninguno de ustedes seguramente duda de que, creo que esto alguna vez lo vimos en clase, ninguno de ustedes seguramente dude de que existe Japón, ¿no es cierto? O que existe Australia, qué sé yo. Pero ninguno estuvo allí, ¿correcto? Entonces, ¿tenemos pruebas de eso? Sí, tenemos un montón de pruebas. Como también hay un montón de pruebas, ¿no? De que algunas personas vieron a Jesús, qué sé yo, creen en un Dios, en el que sea, ni siquiera hace falta que sea el Dios cristiano. Entonces, creer es un acto directo de la persona y que por ende es un acto humano, ¿sí? Es un acto que cualquiera hace, nosotros hacemos, ¿sí? Todo el tiempo. Solo que cuando creemos a ese acto de creer, ¿sí? Digo, ¿ustedes no creen en ustedes mismos? Sí, pero, profe, ¿no es medio como diferente comparar la creencia de algo que tenemos certeza de un montón de cosas de que realmente existen y por ahí Dios son más sobre relatos antiguos y escrituras, pero no hay nada que pueda confirmarlo 100%, porque nosotros sabemos 100% que existe X país o la existencia de X persona, si podemos Sí. verla, tocarla y ver imágenes de la realidad, Yo creo que la diferencia pero es que Sí, ver a alguien que no perfecto. sabemos que real, o sea, no sabemos si existe o no, pero por más que tengamos fe de que exista, Ujú. a la persona no creyente, ¿cómo se lo corroboramos? Bien, es que ese es el punto. A ver, el acto de creer, ¿sí? Sobre esas, o sea, la prueba de lo que se cree, ¿sí? Inmediatamente implica que se dejó de creer, ya no hace falta. O sea, ante la duda significa la no creencia, digamos. No, no, no es la duda, sino al contrario. Ante la prueba ya no se cree, se confirma. El acto de creer es sobre algo sobre lo que no se tiene plena certeza de eso.
Por ejemplo, ¿existieron los dinosaurios? Sí. Uno ve Sí. representaciones, nos dicen que eso es el esqueleto de un dinosaurio, perfecto. A ver, hay un acto de creencia, ¿sí? No estamos hablando acá ni siquiera de acto de fe, sino un acto de creencia. El tatarabuelo de cada uno de nosotros existió, y la verdad es que yo no lo conozco, pero Supuestamente. deduzco que debe haber existido porque de él vino mi abuelo, y de ahí el abuelo de mi abuelo, y en fin. Entonces, Pero eso ya no sería una creencia, sino que sería un hecho. no, sí, lo que pasa es que todos son hechos. El tema es que no se tiene certeza, porque si fuera por hechos, los hechos religiosos son hechos en sí, y de hecho están documentados por fuera de los textos religiosos. ¿Se entiende? A ver, pero más allá de esto, a ver, el punto es plantear, yo lo que quiero no es ahora que demostremos si Dios existe, de hecho, es más, tengámoslo en duda, tal vez no exista, lo cual no quiere decir que el acto de creer, ¿no es cierto?, esté mal, sino que al contrario, se entiende, ¿no es cierto?, que la gente crea. Ahora, hasta ahí, ¿no es cierto?, más allá, insisto, de lo que pueda significar después la fe en Dios, o lo que Dios determina. Entonces, en cuanto a la creencia, decíamos, ¿sí? Es lógico, es una cuestión racional, perfectamente comprensible, ¿no es cierto?, que se cree, ¿sí? Que las personas creen. Nosotros creemos un montón de veces cosas de las que no tenemos prueba. Ahora bien, la fe, ¿sí?, es una acción de creer, pero tiene un plus, por decir así, ¿no es cierto? Podemos creer en muchas cosas, pero la fe concretamente sí tiene, como veíamos antes, un matiz religioso. O sea, aquello sobre lo que se tiene fe, el objeto en el que yo deposito mi fe, ¿sí?, la fe en este sentido, la fe con mayúscula, es de suyo un ser superior, ¿sí? Es decir, no es lo mismo, o de la fe que estamos hablando, no es lo mismo de yo tengo fe en que mis amigos me van a ayudar si lo necesito, sino que estamos hablando de una fe en un ser superior, en un ser trascendente. Bien, ahora, si el acto de creer es un acto humano y libre, ¿la fe es un acto humano y es un acto libre? Sí, porque vos podés creer en lo que vos quieras. Estás hablando de creer, yo estoy preguntando la fe. Es decir, uno puede tener fe en lo que se le da la gana, o no, o solo en Dios, o solo si Dios me Sí. deja. No, la fe la puedes tener la que vos tengas ganas. La fe, Mientras vos tengas, es que no sé cómo decirlo sin decir fe, Claro, pero mientras vos creas en eso, mientras esa persona crea en eso, bien, está bien, porque obviamente desde el punto de vista semántico se confunde un poco, que yo lo que quería demostrar, o sea, mostrarles es que a veces se cree, ¿no es cierto? Y, o sea, no todo lo que creemos implica una fe. Bueno, ahora después voy a ir leyendo, cuando termino de explicarles leo los chats para que no se haga la clase entrecortada. Bien, entonces, la fe, entonces les decía, tal vez sea un acto malo, tal vez no, tal vez sea un acto divino, o solo potestad de algunos, ¿sí? Bien, puntualmente, entonces, la fe sirve, ¿sí? Sirve como acto humano, es de suyo un acto humano. A ver, díganme, ¿ustedes qué están viendo en este momento en la pantalla? el acto de creer, lo cual Un acto implica. de creer. Bien, a ver, porque quiero pasar. Bien. Bien, entonces, no sé por qué no puedo pasar a la siguiente. Ahí. Entonces, ¿cuáles son las principales dificultades que se presentan? ¿Cuáles son las principales dificultades que se presentan de la fe? ¿Cuáles son los problemas que la fe tiene? ¿Qué creen ustedes? Para mí que Y se la le gente culpe de sin fe, todo, Dios. profe. De a uno, a ver. ¿Quién habló? No, vos primero, así que. A ver, vamos. ¿Cuáles son las dificultades que presenta la fe? Falta de pruebas. Falta de pruebas, perfecto. Falta de pruebas.
Para mí culparla de todo. ¿Cómo es culparla? No sé si se entiende. No. Claro, por ejemplo, que se Respaldarte diga, con no eso. sé. O sea, vos Para mí que no cometés sé, un se acto diga, y "Ah, decir no". que porque vos crees en ponerle Dios, Sí, lo haces. bien. A ver, ¿qué más? El miedo. El miedo, muy interesante eso. Ujú. Bien, a ver, todas esas cosas que ustedes dicen, el miedo, la falta de certeza, bien, todo eso entra dentro de una característica, ¿no? Porque la fe se deposita en algo que escapa a nuestro, ¿cómo decirlo? A nuestro dominio, ¿sí? Aquello que tenemos, en lo que tenemos fe, es mucho más que nosotros, ¿sí? No lo podemos dominar, ¿sí? Es mucho más que nosotros. Entonces, el miedo, la falta de certeza, las dudas, qué sé yo, lo que se les ocurra, en el marco de esa incapacidad que nosotros tenemos de poder tener seguridad, ¿no? Por eso es que de hecho tenemos que tener fe, porque no tenemos seguridad. Pero a su vez, ¿cuál sería, siguiendo esta cuestión, la principal dificultad de la fe en Dios? Y, insisto, Dios en el sentido de cualquier creencia religiosa. ¿Cuál sería la dificultad que le puede aparecer a aquel que, bueno, se lo está cuestionando? La negación. La negación. ¿Y por qué podría ser? Porque como que, no sé, como que no querés pensar en algo que por ahí no sabes si existe, entonces lo negás. Bárbaro, perfecto. No sé si me convenga tal vez creer. Entonces, la La segunda pregunta de la característica. primera clase, decís ¿Cómo? incómodo creer. No. La Ese- pregunta de Exactamente, Agustín, exactamente. Ese es el Para punto. mí, para Sí. mí hay preguntas o interrogantes que la fe no puede responder. Por ejemplo. Y eso Sí. hay a ver, para que piense alguna pregunta. Ay, pensé que ya tenías alguna pensada, mirá que se nos acaba el tiempo. Pero eso es perfecto. Hay muchas preguntas, ¿no es cierto?, de la fe que no podemos responder. Por eso las tenemos que creer y a veces escapan un poco a la razón, ¿no es cierto? Todo esto que está pasando, en definitiva, uno puede dar un montón de argumentos, pero ¿por qué pasa? ¿No es cierto? ¿O por qué a nosotros termina siendo una pregunta que va a quedar siempre con una respuesta poco convincente o poco satisfactoria? ¿Sí? Pero puntualmente la creencia en Dios, una de las cosas que más complica es que admitir creer en Dios, ¿no es cierto? Admitir la existencia de Dios, para algunas personas, sobre todo, implica el tener que reconocer, como decía Kant, ¿no es cierto? Tuve que ceder a la razón para darle lugar a la fe, ¿no? Más allá que lo decía con un poco de ironía. Pero dejar de lado la razón, ¿no es cierto?, para admitir la existencia de Dios, implica que a su vez este Dios que existe me determina, que es un poco también lo que hablábamos las otras veces. Uy, si existe Dios, entonces ¿yo qué tengo que hacer frente a eso? ¿No es cierto? Es un poco lo que recién decía... Pero entonces hay que dejar de lado la razón para la fe, no es completamente racional. No hay que dejar de lado la razón. Yo lo que digo, ¿sí? Según lo que decía Dan. Lo que decía creo que era. El que nombraste, Dan, algo así, no sé No, cómo. Kant. Kant lo que decía, tuve que ceder al podio de la razón, ¿no es cierto?, para darle lugar a la fe. Eso es lo que decía. Pero lo decía a ver, dando a entender como que le tengo que dar lugar, no tiene un lugar exclusivo la razón, sino que también le tengo que dar lugar a la fe. Es decir, no hay una primacía de uno sobre el otro. En ese sentido, Juan Pablo II ha sido sumamente claro, ¿sí? La fe y la razón están al mismo nivel, ¿sí? Son dos alas de una misma ave. Si a uno le falta, si faltara alguna de las dos, la que queda se empobrece, ¿sí? Si falta la razón, la fe se queda sin lenguaje, ¿no es cierto? Y si falta la fe, ¿no es cierto?, la razón se queda sin
sin sentido superior, sin capacidad de trascender. Bueno, entonces, volviendo a lo que estábamos hablando. Se presenta esta dificultad porque si aparece Dios, entonces tal vez me determina, entonces tal vez me juzga, entonces tal vez hay cosas que ya me tendría que preguntar si puedo o no puedo hacer, si debo o no debo hacer, si pasan a estar mal o estar bien, ¿no es cierto? Entonces se abre una serie de cuestiones, mayoritariamente de índole moral, que hacen que uno se replantee, mejor no creo, ¿sí? Entonces, ahora la pregunta que se abre es, si Dios no existe, ¿todo queda permitido? ¿Todo está habilitado? ¿No hay ley, no hay ser superior que me determine? ¿No hay ser superior que me juzgue? Entonces digo, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo hacer lo que yo quiera? ¿Ustedes qué creen? No, porque tenés leyes. Bien, tengo leyes. Claro, tenés leyes que ¿Y rigen en la qué se materia. fundamentarían esas leyes? Pero, profe, vos acá nos estás diciendo capaz preguntas que nosotros en este momento no podemos responder. Si yo te pregunto a vos ahora de dónde venimos o a dónde vamos, tampoco me vas a poder responderlas. Y ahí como que entra la imagen de Dios y la fe. Para responder preguntas a las que sinceramente no tenemos ni la menor idea de lo que son. Es como una construcción social. A ver, no es que no tenés ningún... No es así. No pienses de esta manera. Al contrario, yo te pregunto, en base a lo que venimos teniendo, ¿no es cierto? Yo digo, las veces que los interpelé desde el punto de vista del sentido personal, ¿no es cierto? No te hubiera dicho qué pensarías en base a tal autor o tal otro, ¿no? Sino, se puede responder. Lo mismo que vos me decís, ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos? Sí, por supuesto, yo te lo puedo responder. Te lo puedo responder en base a la construcción que yo mismo pude ir haciendo a lo largo de mi estudio y demás. De eso se trata. La pregunta es, o lo que estoy tratando de llevar es un razonamiento, ¿no es cierto? Recogiendo todas las posibilidades. Porque digamos, si Dios no existe, te puede responder algo un ateo, te puede responder algo un agnóstico, te puede responder algo un creyente en cualquiera de sus diversas manifestaciones de fe. ¿Entendés? Cada cual podría decir una cosa. Para algunos podría decir mejor que Dios no exista, ¿no es cierto? Como recién dice una compañera, a ver, que Dios no exista no alteraría el orden, porque lo que Dios no ordena, lo ordenarían las normas. ¿Se entiende? Sí. Simplemente que para los que planteamos que para algunas cosas que las normas habilitarían, a veces la creencia en Dios o las normas de la religión que uno profese, o sea, tampoco están autorizadas, ¿me entienden? Entonces habría como otras normas más, pero habría ciertas, o ciertas obligaciones, qué sé yo, por decir algo muy sencillo. Si vivimos activamente nuestra fe, tenemos que ir a la misa los domingos. Digo, si yo no voy a la misa los domingos, ¿me va a venir a buscar la policía? Lo más probable es que no, ¿no es cierto? Por lo menos desde hace muchos siglos, ¿no es cierto? Que esto se dejó de ocurrir. Entonces, no me va a venir a buscar la policía por eso ni cometo ningún delito. Sin embargo, debería ir a misa porque está puesto por las normas de la iglesia. En cambio, de esa forma, liberarme, ¿no es cierto?, de las normas de la iglesia por rechazar la fe o no tenerla, de la iglesia, de cualquier iglesia, entonces ya tengo menos cosas que cumplir. A eso me refiero con él, si Dios no existe, entonces todo está permitido. Bien, es decir, en definitiva, son cuestiones de tipo moral que van a terminar interpelando incluso, ¿sí?, aquellas cuestiones que tienen que ver con las leyes o las construcciones sociales o los acuerdos comunitarios. Bien, ahora, vamos a suponer que en efecto Dios no existe. O preferimos no creer en Dios o no tener fe en Dios. ¿Es lo mismo si tuviéramos fe en otra cosa? Sí. Sí, bien, bien.
Porque fe seguís teniendo, pero en lo que vos pensás que es lo correcto, no en lo que te dice otro. Bien. Bien, es lo que te dice otro. Perfecto. Bien. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Eso en lo que uno pone la fe, deposita su fe. Pasaría a tener ciertas limitaciones, tal vez. Independientemente de quién te lo diga. Porque en definitiva yo les puedo decir a ustedes, que de hecho voy a tratar a lo largo de todo el curso de no decírselo jamás. Y ustedes tendrán la libertad de llamarme la atención si sienten que yo les estoy diciendo que crean. ¿Mm? Porque de hecho a mí nadie me dijo que lo creyera. Como hablábamos hace un momento, es un acto libre de la persona. Yo les puedo dar una opinión, pero no les voy a jamás, les voy a decir lo que en ese sentido tienen que hacer ustedes. Igual, Sí, profe, sí. para tener fe no tenés que basarte en lo que te diga otro. En lo que vos creas es para sacar la fe. A ver, sí, no. Porque vos podés tener fe por lo que vos crees, pero a ver, pensar eso es, o sea, no lo tomes a mal, pero a ver si es lo que vos quisiste decir. Es como que, bueno, es soberbia. Es, bueno, yo ya, mi fe es perfecta, ¿no es cierto? En cambio, lo que te dice otro, la interpelación, incluso teniendo fe en Dios, ¿no es cierto? No es lo mismo si uno no conversa con otra persona, no interactúa, porque ¿qué pasa? Por ahí uno crea una serie de cuestiones que después otro nos hace dudar y resolver esa duda nos hace que tengamos una fe de mejor calidad. Igual, tipo, yo decía como que, claro, obvio, se puede tener una charla y ahí basarte, pero ponele, si viene una persona y me dice, cree en tal cosa, No va a pasar. no, No va a pasar. obvio. No va a pasar. Bajo ningún punto de vista no va a pasar. ¿Sí? Igual no lo dije por vos, tipo, porque vos digas No, eso. no, no. Pero lo entiendo. Lo que quería por ahí de alguna manera dejar en claro es que la fe es un proceso personal. Por eso recién lo dijimos, ¿no? O sea, uno acá en esto que estamos conversando, lo que podemos lograr es generar ciertos elementos para la reflexión. Pero nunca vamos a tener. Los logros que ustedes tengan, ¿no? En materia de poder fundamentar su fe o su no fe, es un logro personal. ¿Se entiende? Entonces, para que no me quedan, nos van a quedar más o menos 7 minutos. Entonces vamos a aprovechar. A ver, si no se tiene fe en Dios, perfectamente se puede tener fe en otra cosa. Y muchas personas, hay muchos movimientos, ¿sí?, sociales, pueden o podrían tratar de intentar, ¿no es cierto?, imponer esa fe. Vamos a poner el caso, un régimen totalitario, ¿no es cierto?, anula la libertad, no sé, quema todas las iglesias, sinagogas, mezquitas, en fin, lo que sea que fuera religioso, e instaura una fe, ¿no es cierto?, o una religión en la cual el líder, el dictador, es el Dios. Esto que les estoy contando no es ninguna cosa que no haya sucedido alguna vez. ¿Se entiende? Entonces se corre una imagen y se pone otra, donde la suma de todas las cosas buenas es ese ser, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que va a hacer justamente para que todos crean en él? Anularle la capacidad de las personas de poder tener esperanza en otra cosa. Es muy grave esto. Y de hecho pasa. ¿Mm? Entonces, no importa en qué depositen su fe, yo lo que les quiero poner de manifiesto es que a veces puede pasar de que se ocupa el lugar de Dios en otra cosa que no necesariamente esté bien. Por un lado, entonces, puede ser esta conducta de los regímenes totalitarios, ¿no es cierto? Anulando la esperanza, los valores, en fin, y construyendo otros para el beneficio de aquel que recibe la fe de esas personas. ¿Sí? Y por el otro lado, tal vez los racionalismos, ¿no? Yo digo, cualquier ismo siempre en algún punto puede llegar a ser peligroso, ¿sí? Cualquiera. Pero ¿Cualquier qué? No se escuchó. Cualquier ismo, ¿sí?, cualquiera de estos movimientos que terminen en ismos, ¿sí?, racionalismo, totalitarismo, puede ser peligroso, ¿sí? Porque se terminan
componiendo como sistemas cerrados, ¿sí? De pensamiento, donde nada fuera de ese sistema es bueno. Entonces, ¿qué es lo que por ahí va a decir los racionalistas? Bueno, a ver, Dios no existe, o no se puede demostrar, por lo tanto, como no se puede demostrar, nada, queda en un ni, por decir así. Pero, ojo, porque si mientras nosotros les dejamos a las personas que crean en algo, ¿no es cierto? Entonces esas personas pueden llegar a depositar la fe, la esperanza, en fin, en algo que las vuelve más vulnerables y por ende más fáciles de manejar. Entonces, se tiene una fe degradada, se le permite a la persona creer en algo que de alguna manera acomode, ordena, pero que no tiene razón, o sea, no existe, no tiene sustancia. ¿Sí? Es decir, el por qué sería por una gran mentira. ¿Sí? Que es y en esta línea es donde hablaba Kant. Hace un momento les mencionaba. Tuve que admitir, decía él, tuve que admitir la existencia de la fe, pero como para que la gente crea en algo. No porque realmente la fe tenga una razón de ser. Bien. Yo tal vez fue un poco de mucha información, en fin. Digo, en definitiva, en pocas palabras, ¿cómo seguimos ahora? Yo le planteo, una cosa es la fe, una cosa es la creencia, tanto la creencia como la fe son actos humanos que se hacen o se deberían hacer en el pleno ejercicio de la libertad. ¿Ok? Tenemos que ser total y absolutamente libres de poder expresar nuestra fe como queramos. Bueno, ¿cómo sigue esto? Bueno, el siguiente capítulo, la siguiente clase, vamos a conversar un poco más en detalle sobre estas cuestiones, sobre el ateísmo, sobre el gnosticismo, ¿sí? Sobre especulaciones, por decirlo así, de qué pasaría si no hubiera un ser superior, ¿sí? Insisto, le pongo el nombre Dios, pero no quiero que pensemos que hablamos solamente del Dios de los cristianos, ¿sí? Del ser superior, vamos a decirle así. ¿Qué pasaría o cómo podríamos especular sobre esas cosas? ¿Se entiende? ¿Sí? Digo, Sí. quizás el ejercicio que les voy a mandar a hacer tenga que ver con tratar de que cada cual vaya descubriendo el hilo conductor de los encuentros que hemos tenido, desde la primera clase hasta hoy. ¿Sí? Tanto Profe. las que hemos tenido virtuales como las que hemos tenido, las que han trabajado ustedes personalmente.